Chicos, me parece importante que hablemos de lo que son los requisitos del matrimonio. Yo les confeccioné unas PPT que traté de hacerlas bien explicativas, pero sin embargo igual quiero explicárselos acá como para que puedan entenderlo mejor, ¿ya? Como todas las cosas en el derecho, el matrimonio ya tiene requisitos que son de existencia y de validez, ¿ya? Y de validez. Y como ustedes recordarán, tanto en materia de actos jurídicos como de contratos civiles, cuando hablamos de los requisitos de existencia y el acto jurídico, el contrato, ¿cierto?, no posee los requisitos que se requieren para que exista el acto, entonces caemos en aquello que se llama, ¿cierto?, la sanción jurídica de la inexistencia, siempre y cuando se trate de esa parte de la doctrina que cree en la inexistencia. Ahora bien, cuando hablamos de los requisitos de validez, ¿cierto?, son aquellos requisitos que se hacen necesarios para que el acto jurídico nazca válidamente a la vida del derecho. Y en ese sentido, entonces, si lo llevamos al matrimonio, si el matrimonio como contrato cumple con todos los requisitos de validez que están dispuestos en nuestra legislación en el artículo 102, entonces el matrimonio pasa a ser plenamente válido. Sin embargo, si el matrimonio carece de alguno de los requisitos que se exigen para que nazca válidamente a la vida del derecho, entonces se incurre en la sanción jurídica de la nulidad, ¿ya? La nulidad en el matrimonio tiene una particularidad, que es que cuando el matrimonio es declarado nulo, lo vamos a estudiar más adelante, eso sí, existe una figura también que se denomina matrimonio putativo. Y se la anticipo solamente porque ustedes van a leer acerca de ella en el PPT, sin embargo no vamos a ahondar en el tema en este minuto, pero alude a que es una institución, ¿cierto?, que tiene por objeto proteger al cónyuge que se encuentre de buena fe, ¿cierto?, y que respecto de él, ¿cierto?, se materializan todos los efectos que debiese producir el matrimonio como si fuese un matrimonio plenamente válido, ¿ya? Entonces, como recapitulando, tenemos que el matrimonio tiene requisitos de existencia y requisitos de validez, requisitos que nosotros vamos a poder desprender a partir del artículo 102 que ustedes pudieron ver con antelación en la otra cápsula, ¿ya? Dentro de los requisitos de existencia hay cosas que son súper cruciales, que están en la diapositiva, pero yo se las quiero enfatizar ahora. Para que el matrimonio exista en nuestro país se requiere que existan dos personas, ¿ya? Dos personas, y particularmente el código habla de diferencia de sexos, ¿ya? Con esto, ¿qué quería decir? Que un matrimonio, ¿cierto?, celebrado en personas del mismo sexo, por tanto, no podría ser un matrimonio existente, ¿ya? Podría existir en términos prácticos, ¿cierto?, mas no va a surtir efectos, a eso me refiero. Y la sanción que impone nuestra legislación, ¿cierto?, es la inexistencia. Eso como primer requisito de existencia. Entonces tenemos la diferencia de sexo y que se trate de dos personas. ¿Y qué queremos decir con que se trate de un matrimonio que sea entre dos personas? Es decir, ¿cierto?, que el matrimonio entre más de dos personas, de tres personas, o lo que hoy en día también hay muchas personas que creen en lo que es denominado el poliamor, no sería constitutivo de matrimonio, ¿ya? Al menos no está permitido en nuestra legislación, y en gran parte de la legislación comparada tampoco está permitido la poligamia, ya, sin perjuicio de que sí que en algunos países del Medio Oriente, como ustedes sabrán. Pero también otro de los requisitos importantes para efectos de que se constituya el vínculo matrimonial es el consentimiento, ¿ya? El consentimiento es muy importante y ustedes, como recordarán, ¿cierto?, lo estudiaron en Derecho Civil en actos jurídicos, ¿cierto? El consentimiento es el acuerdo de voluntades que se confecciona, ¿cierto?, a raíz de lo que de manera unilateral nosotros llamamos voluntad, ¿ya?
Entonces, lo que se requiere para efectos de que el matrimonio exista es que este consentimiento, ¿cierto?, sea plenamente válido y sea otorgado de manera libre y espontánea, es decir, que esté exento, ¿cierto?, de coacciones, de alguna fuerza, de algún vicio, ¿cierto?, que impulse a la persona del contrayente del matrimonio a adoptar la decisión de casarse, sino que se pretende, ¿cierto?, que este vínculo matrimonial sea plenamente válido, tal como el consentimiento, libre y espontáneo, ¿ya? Y el último de los requisitos es que, para que el matrimonio exista, ¿cierto?, es que este matrimonio se efectúe, se desarrolle, ¿cierto?, en presencia de un oficial de registro civil. Ya. ¿Y qué queremos decir con el oficial, que sea en presencia del oficial de registro civil? Puse una R y una C, registro civil. ¿Ya? Con eso quiero decir que no es en presencia de cualquier funcionario del registro civil, es en presencia del oficial del registro civil. ¿Ya? Entonces, ¿el matrimonio puede celebrarse ante el presidente de la República? No. El matrimonio puede celebrarse por a lo mejor mi hermano que es arquitecto, no. El matrimonio pudiera hacerse así en términos prácticos y hoy en día ustedes sabrán que mucha gente lo realiza así, pero este tipo de matrimonios no tienen ninguna validez en materia jurídica, ¿ya? Es decir, si usted se casa ante una persona distinta del oficial del registro civil, su matrimonio no va a ser válido para nuestra legislación. A lo mejor va a tener una validez sentimental, pero no una validez jurídica, ¿ya? Con esto quiero decirles algo que también es muy relevante a propósito de la figura del oficial del registro civil. ¿Por qué? Porque nuestra legislación hoy en día consagra lo que es el matrimonio efectuado por una entidad religiosa de derecho público reconocida por el Estado. Yo se los mencioné en la cápsula anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente, y no tan eventualmente, en realidad hoy en día se hace mucho, que los matrimonios se celebran por personas o figuras, ¿cierto?, tales como un sacerdote, como una figura de alguna religión, quizá por el pastor de una iglesia evangélica, etc. Hay otras personas, otras personalidades de derecho público que pueden y que están autorizadas a desarrollar y celebrar este vínculo. Sin embargo, tienen la particularidad, ¿cierto?, y que lo vamos a estudiar más adelante, pero por ahora yo solamente se los quiero anticipar someramente. Ese matrimonio es igualmente válido, pero habrá que reconocerlo, ¿cierto?, y ratificarlo con posterioridad en el servicio de registro civil, ¿ya? Es decir que si usted se casa ante una entidad de derecho público reconocida por el Estado y que sea religiosa, ¿cierto?, va a tener que, luego de 8 días, y va a tener el plazo de los 8 días, para poder ratificar su vínculo matrimonial en el servicio de registro civil. Por tanto, al respecto, ¿cierto?, existe gran parte de la doctrina que estima que nuestro legislador en realidad quiso darle validez a esto de la figura religiosa, ¿cierto?, pero no se la dio de manera absoluta, porque para todas aquellas personas que son más ligadas al área religiosa, ¿cierto?, podrían estar muy felices porque en realidad se le dio cabida a esta institución y, ok, entonces ahora yo me caso por la iglesia, más no tengo que reconocer mi matrimonio en el oficial de registro civil ni en el servicio de registro civil. Eso no funciona así, ¿ya? Si usted se casa por la iglesia, tenga por seguro que si transcurren 8 días y usted no va a ratificar su matrimonio no vale, ¿ya? Y para ser mucho más emblemático, ¿cierto?, generalmente siempre se saca a colación el caso de que le pasó a esta figura pública de la señorita Pamela Díaz, ¿ya? Si pasan 8 días entonces y usted no ratifica su matrimonio, tenga por seguro que su matrimonio no vale, ¿ya? Eso en cuanto a los requisitos de existencia. Ahora bien, tenemos los requisitos de validez del matrimonio, ¿ya?, que eran los que yo les decía que tienen que ver un poco con la figura de la nulidad, que nosotros también vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Para que usted pueda, para que su matrimonio, ¿cierto?, sea válido, ¿cierto?, se requiere, como yo se lo puse también en la diapositiva, que el consentimiento, además de que exista, tiene que ser un consentimiento libre y espontáneo, ¿ya? Entonces eso es lo primero. El consentimiento debe ser libre y debe ser espontáneo, ¿ya?
En segundo lugar, ¿cierto? Se requiere la capacidad de los contrayentes, ¿ya? Que las personas que están contrayendo el vínculo matrimonial sean capaces, ¿ya? Y con eso ustedes van a estudiar también a aquellas personas que son incapaces y existen, al igual que en toda la materia del derecho civil, ya sea patrimonial o no, existen lo que son las incapacidades. Pero generalmente ustedes recordarán que para efectos de desenvolvernos en la vida del derecho, por regla general se entiende que todas las personas somos capaces de actuar en la vida jurídica, ¿ya? Entonces de ahí vamos a estudiar, a propósito de la capacidad, lo que son los impedimentos dirimentes y los impedimentos impedientes, ¿ya? O prohibiciones. Otro de los requisitos de validez son las formalidades legales, ¿ya? Las formalidades legales del matrimonio. Pero en la clase de hoy día ustedes van a repasar, ¿cierto?, solamente aquellas cosas que mencionamos en principio y que es lo que más me interesa reforzar hoy día, ¿ya? Que es el matrimonio a nivel conceptual, ¿cierto?, que está consagrado en el artículo 102 del Código Civil, que también se dispone y se habla acerca del matrimonio en la Ley 19 de 1947, que yo también le hice alusión en la primera clase, que todos aquellos requisitos que se exigen para que el matrimonio exista, ¿cierto?, se encuentran consagrados en el artículo 102. Por tanto, usted empieza a desglosar el articulado, ¿cierto?, y se va a dar cuenta de que todos estos requisitos están dispuestos en la norma, ¿ya? Y eso, chicos, por esta cápsula. Voy a procurar siempre que sean bien express las cápsulas para no latearlos tanto. Me interesa que hoy día podamos estudiar bien la PPT que yo les creé, que estudien bien a cabalidad lo que son los impedimentos, ¿cierto? Los separamos por los impedimentos que son absolutos y los que son relativos. Entiendan siempre que los absolutos son aquellos que nos prohíben y obstan de que nosotros generemos el lazo matrimonial con cualquier persona que cumpla con estas características, ¿ya? Pero sin embargo, aquellos impedimentos que tienen el carácter de ser impedimentos relativos son aquellos que se estiman respecto solamente de aquellas personas que establece la ley, ¿ya? Y así, por ejemplo, ustedes lo van a ver con aquella persona que hubiera cometido o hubiese participado como imputado o como coautor, ¿cierto?, del delito de homicidio de su cónyuge. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que usted no se puede casar con la persona que intentó matar, ¿cierto?, o que participó en el homicidio de su cónyuge, ¿ya? No quiere decir que usted no se pueda casar con una persona que hubiese matado a otra persona, eso ya queda, ¿cierto?, a criterio de uno, ¿ya? Pero con la persona que actúa en el homicidio, ¿cierto?, o en el intento de homicidio, ¿cierto?, de la persona del cónyuge, del contrayente, no puede contraer matrimonio con él, ¿ya? Esa es la diferencia más minuciosa que hay entre lo que son los impedimentos absolutos y los relativos para efectos de contraer matrimonio. Los absolutos dicen relación con todas las personas que cumplan esas características, es decir, por ejemplo, y con esto no me extiendo más, cuando yo les digo que un impedimento absoluto para efectos de contraer matrimonio dice relación con la edad de la persona del contrayente, queremos decir que, por ejemplo, ¿cierto?, para efectos de contraer matrimonio uno de los requisitos es que las personas tengan más de 16 años, ¿ya? ¿Qué pasa con las personas que tienen menos de 16 años? Si yo contraigo matrimonio con un menor de edad que tiene 14 años, entonces mi matrimonio, ¿cierto?, adolece de un vicio importante, por lo tanto es un matrimonio nulo, no existe en la vida jurídica porque existe una causal, un impedimento decretado por la ley y está específicamente consagrado incluso en la legislación, ¿ya? Entonces ese es un impedimento absoluto para efectos de contraer matrimonio. Yo no me puedo casar con una persona que sea menor de edad, ¿ya? Menor de los 16 años. Ahora, si yo me caso con un menor de edad, pero aún así teniendo 16 años hacia arriba, serán otras las sanciones que se dispongan si es que uno actúa sin el consentimiento quizá de la persona con la que se casa, ¿ya? O bien, si yo no cuento con el asentimiento, porque vamos a estudiar también que para efectos de casarse, ¿cierto?, si hablamos de una persona, permiso, si hablamos de una persona, ¿cierto?, que tiene 16 años y contrae matrimonio, ¿cierto?, y no le pide
en este caso autorización a los padres, que son los ascendientes más próximos, si que los tuviera vivos, ¿ya? Si no cuenta con el asentimiento de los padres, entonces ese matrimonio podría tener una sanción, pero va a ser una sanción distinta. Y ahí ya no vamos a hablar de la nulidad, porque el legislador habla de nulidad, ¿cierto?, cuando habla de los requisitos de existencia, ¿cierto?, los requisitos de validez, y cuando habla de los impedimentos absolutos. Pero cuando hablamos de impedimentos relativos, muchas veces, o con los impedimentos impedientes, tienen sanciones específicas. Y una de las sanciones que nuestro legislador establece para aquellas personas que contraen matrimonio, ¿cierto?, a los 16 años, pero no cuentan con algo que se denomina asentimiento, que es como la autorización de los padres, ¿cierto? El legislador dice, ok, a esos papás que no están de acuerdo con el matrimonio del hijo, ¿cierto?, le vamos a dar la facultad de que ellos puedan sancionar a ese hijo de una manera diferente. Por ejemplo, a lo mejor sacándolos del testamento, ¿cierto?, quitándole su derecho hereditario, restringiéndolo en ese sentido. Y no se les va a sancionar quizá con la nulidad del matrimonio si ellos estaban de acuerdo. Ahora bien, si hay uno, por ejemplo, de los contrayentes que no estuvo de acuerdo o que no tenía la edad suficiente, ¿cierto?, ahí las sanciones cambian, y también se los puse yo en la diapositiva. Así que eso, chicos, creo que ya me extendí más de lo que esperaba. Espero que tengan una buena semana, cuídense mucho, las cosas están bien feitas en el país, y cualquier duda yo estoy súper llana a que me las puedan plantear por correo, por WhatsApp. Usted tiene mi teléfono. Hasta las 10:30 de la noche tienen tiempo para enviarme las respuestas a las preguntas que les envié adjuntas a la clase, ¿ya? Vamos a hacer estos controles sumativos, y cuando termine, ¿cierto?, el periodo de la prueba del 40%, vamos a subir esa nota como la equivalente a la primera solemne. Eso, que estén muy bien, cuídense. Chao.